La escuchamos, pero no la practicamos. Tenemos la verdad y andamos jugando. No la valoramos. Oh, hermano, ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué obedecer la Biblia? ¿Por qué escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué memorizarla? ¿Por qué practicarla? ¿Por qué dejar que nos guíe? Es la verdad. Es la verdad. Usted, dice la Biblia que el corazón es engañoso. Y la palabra de Dios es verdad. Usted dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No siga su corazón. Siga la Biblia. Número 2. Ahí en el Salmo 19, no solamente la palabra de Dios es fuente de verdad, es la verdad. Déjame ir para atrás un poquito. Usted puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo no lo creo, yo no lo voy a hacer. Pero no importa. No cambia, es la verdad. Es la verdad. Como hace mi mamá a veces cuando estamos hablando y va a cambiar de tema, hace así. Y va a otro tema, ¿ok? Aquí voy. Número 2. La palabra de Dios es fuente de felicidad. La gente anda buscando el gozo, la felicidad, la gente la anda buscando. Y buscan y buscan y buscan y esta cosa yo creo que me va a llenar y voy a estar contento y tal vez esto y tal vez lo otro. La palabra de Dios es fuente de felicidad. Mire lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, si no hemos sido cambiados, no estamos en la palabra o no estamos obedeciendo la palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que alegran el corazón. Otra vez. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Now, mire, cuando alguien nos da una orden, un mandato, nosotros pensamos, yo no lo voy a obedecer. Nosotros pensamos si obedecemos, a veces pensamos, si obedecemos lo que Dios dice, voy a perder el gozo. Si hago, pastor, si hago lo que Dios dice como esposo, si hago lo que Dios dice como esposa, como hijo, si hago lo que Dios dice, wow, qué felicidad, qué alegría voy a tener. Y se pierden de que los mandamientos de Jehová alegran el corazón. En la Biblia está esta palabra bienaventurado. Bienaventurado. Vayan conmigo al Salmo 1. Usted tal vez lo puede decir de memoria. Pero los salmos comienzan con esta palabra, bienaventurado. Bienaventurado, alegre, feliz. ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es alegre? La gente nos mira a nosotros y dice, y tienen lástima. ¿Verdad? En su mente tienen lástima. No, hermanos. Yo doy gracias a Dios por la vida cristiana. Ha sido bueno. Y dice, bienaventurado, alegre, bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, alegre. Y eso está bueno. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado. Bienaventurado. Vayan conmigo a Lucas y tal vez lo dejamos ahí para ese y seguimos. Pero Lucas, tengo más versículos. Pero ¿sabe qué? Lo más importante, le estaba diciendo a mis hijos, camino a la escuela a veces hacemos devocional y le estaba diciendo a ellos, lo importante no son las palabras del hombre hablando de la Biblia, lo importante es lo que dice la Biblia. Lo que dice porque esa es la verdad, eso es verdad, lo puro, lo que es inherente. Lucas 11, versículo 28 dice así. Lucas, no Juan, ahí donde yo estoy. Lucas capítulo 11 y versículo 28 y dice así. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra bienaventurados los que oyen la palabra. Le voy a decir, yo me disfruto escuchar la palabra. Yo disfruto escuchar la palabra. Voy a una conferencia, voy a un retiro, me siento aquí, otra persona predica. Es una bendición escuchar la palabra. Pero dice la palabra, bienaventurados, antes bienaventurados los que oyen la palabra, pero no para ahí. No para ahí. Muchos, eso es lo que hacemos con la palabra. La oímos. La oímos y ahí para. El bienaventurado no está en oír. No está en oír. Dice y la guardan. Y la guardan. Hay gozo en descubrir verdades de la palabra de Dios. Usted se pone a leer la palabra de Dios y tal vez descubre algo de la salvación o descubre algún principio, alguna verdad, algo que le bendice. Y quiero decirles un gozo descubrir una verdad. Yo les he contado cómo yo me aseguré de mi salvación. Cómo mi fe se afirmó en cuanto a verdades de la palabra de Dios. No fue escuchando. Fue leyendo la palabra de Dios para mí mismo. No sé, hizo algo diferente. Yo leerlo y nadie que me lo dio, yo leerlo. Hay gozo en descubrir las verdades de la palabra de Dios, pero hermanos, hay gozo al disfrutar los resultados de obedecer la palabra de Dios. Hay gozo en obedecer la palabra de Dios. Hay gozo, bueno, podemos ir uno. Hay gozo en descubrir, hay gozo en disfrutar los resultados de obedecer, porque hay algunos resultados, hay resultados de obedecer. Pero quiero decirle, hay gozo en obedecer, punto. Eso me viene, ahora mismito el Señor me lo puso en la mente. Porque, hey, si no hay tal vez el resultado que yo esperaba, que yo me imaginaba, que yo quería, pero yo fui fiel a obedecer lo que Dios dijo en su palabra, eso es lo único que Él quiere y espera. Amén. Él no cambia. Amén. Pero hermanos,
La palabra de Dios, en la palabra de Dios es una fuente de felicidad, porque en la palabra hay paz, hay paz. Una bendición es hablar con el hermano Watson, ¿verdad? Hay fortaleza en la palabra de Dios. Ven, qué bendición, qué diferencia, no bendición, pero qué diferencia cuando usted sabe lo que Dios ha dicho y tal vez usted sabe dónde está su ser querido. Man, la palabra. Pero ¿de dónde viene ese gozo, esa fortaleza? ¿De dónde viene? No viene del aire, viene de la palabra de Dios. Ven conmigo a Juan capítulo 15. Juan 15. Juan 15. La palabra de Dios es fuente de verdad, es fuente de felicidad. Y gente está buscando ser feliz. Usted quiere tener alguna medida de felicidad. Lea la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. Sea guiado por la palabra de Dios. 15:11 dice así: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a uno más, Santiago capítulo 1:25, Santiago 1:25, y dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace, bendecido en lo que hace. Hay gozo en descubrir las verdades de la palabra de Dios y hay gozo en obedecer la palabra de Dios y hay gozo en los resultados. Mire, no tengamos, a veces nosotros tenemos una visión muy corta. Tenemos una visión muy corta a veces, porque nada más vemos ahora, aquí, ahora. Mire, hermano, hermana, joven, tú simplemente cree la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, vive, sé guiado, controlado por la palabra de Dios, sométete a la palabra de Dios. Hey, tú vienes y metes la palabra de Dios en tu mente, el Espíritu Santo que mora dentro de ti te va a recordar la verdad. Te va a recordar la verdad y a veces te va a recordar la verdad y vas a evitar algunas cosas. A veces después tal vez que has metido la pata, has dicho lo que no debías, has hecho lo que no debías y el Espíritu Santo te recuerda la palabra de Dios. Y tú puedes hacer tu ajuste de tu actitud, ajuste de tu conducta. La palabra de Dios es fuente de felicidad. ¿Tú quieres felicidad? La tienes bien cerquitita. La tienes bien cerquita. Estaba hablando, tenemos una visión pensamos muy por ahora. Pero tú simplemente vive por este libro, obedece este libro y nada más sé fiel. Sea fiel, hermana. Y deje que el tiempo pase. Dios va a hacer cosas en su vida. Y usted va a vivir un poquito más de tiempo y va a ver
la paz que hubo, va a haber el gozo, la bendición. Quiero decirles, ame la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, sométase a la palabra de Dios. Tengo algo más aquí. La palabra de Dios es una fuente de victoria, de victoria. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en una batalla. ¿Están conmigo? Estamos en una batalla. Tenemos un enemigo, enemigos. Tenemos el diablo. Dice la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no es un cuento, eso no es un cuento, eso no es un cuento, esa es la verdad, mi hermano. Dice Pedro, sed sobrios. Está en serio, alerta, al tanto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, enemigo, anda buscando a quien devorar. Estamos en una batalla. Mire conmigo Efesios. Efesios, capítulo 6. Pablo trató de decirle esto a los cristianos en Éfeso. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acechanza es engaño con el fin de perjudicar, es una trampa. El diablo es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu papá, no es tu mamá, no es el pastor. Míralo, por favor. Y él dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra el engaño, contra el ataque de engaño del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Estamos en una batalla, estamos en una lucha. El diablo. Estamos en una lucha, una batalla contra el mundo. El mundo. El mundo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que no nos conformemos a este mundo, pero el mundo está buscando conformarnos. Estamos en una batalla y estamos en una batalla contra la carne. Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Estamos en una batalla. ¿Puede usted reconocer que está en una batalla el diablo, el mundo y la carne? Estamos en una batalla. ¿Cómo vencemos? Pues quiero decirle, no es porque usted es de la Iglesia Bautista Libertad, no es porque, ven, ya escuchamos buenas predicaciones ahí en la Iglesia Bautista Libertad. Wow, no es porque usted es una gran persona o yo soy una gran persona.
Hermanos, lo que nos va a ayudar a vencer, a tener victoria sobre el mundo, lo que nos va a ayudar a reconocer el ataque del enemigo, porque el enemigo es astuto. Nosotros los creyentes, los cristianos, a veces ni entendemos, ni vemos el ataque, no entendemos ni vemos la mentira. Porque no estamos en la palabra de Dios como para entender y ver la verdad. Pero hermanos, ¿cómo vamos a vencer? Usted ya sabe. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cristo fue tentado. El diablo usó la palabra, pero él la usó twisted. Eso es lo que él hace. Él es el padre de la mentira. Pero Cristo dijo, escrito está. Escrito está. Escrito está. Porque escrito está. Escrito está. Escrito está. La victoria no está en tener una copia de la palabra, en leer o saber la palabra, pero en someternos y aplicar la palabra de Dios. Hermanos, qué bendecidos somos. Somos bien bendecidos en tener la palabra de Dios. Es la fuente de verdad. Tú necesitas la verdad diariamente. Es una fuente de felicidad. Una fuente de felicidad y es una fuente de victoria. Es lo que le va a dar la victoria. La palabra de Dios. Padre, ayúdanos, convéncenos, Señor, a darle prioridad, a darle importancia a todos mis hermanos aquí. Señor, ayúdanos a ver qué es lo que tú nos diste